Entonces todo el mundo sabía que esto estaba pasando en el trabajo y no lo sabía la propia esposa o el esposo de los dos. Esto es horrible, 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 horrible. ¿Cómo estás, Clara? ¿Y cómo estás, Raúl? Fíjate que, como bien dice, este es el escándalo mediático más duro y más fuerte de los últimos tiempos. Y mucha gente dice, si ellos no hubieran tomado esa actitud de esconderse o de taparse la cara como hizo ella, esto hubiera tal vez pasado desapercibido. Incluso la persona que posteó ese video de ellos, cuando lo tomó de la cámara, dice que no lo hubiera posteado si no hubiesen tomado esa actitud como de esconderse inmediatamente. Pero ¿qué pasa ahora? Hay divorcio, ya el CEO lo votaron. ¿Cuánto dinero va a tener las repercusiones este escándalo y sobre todo qué va a pasar con las familias? Aquí se los cuento. Andy Byron ha presentado su renuncia y la junta directiva la ha aceptado. Eso fue lo que escribió en un comunicado la compañía Astronomer después del escándalo de su CEO, en donde fue captado abrazado con su directora de recursos humanos. Aunque se dice que renunció por voluntad propia, dicen que desde que estalló el escándalo ya estaba súper despedido. Pero el hombre, que tiene una fortuna de varios millones de dólares, dicen que alrededor de 70, negoció un buen paquete de dinero para su salida. Él, que ganaba alrededor de $500,000 al año y también recibía generosas bonificaciones basadas en las ganancias de la compañía y los clientes que él trajera. El hombre también tiene acciones en la compañía y ahora habrá que esperar qué va a pasar con las mismas. Fíjense, si el hombre se divorcia, tendría que pagarle a la esposa la mitad de su fortuna, o sea, alrededor de $15 millones. Tendría que dar manutención de $2 millones por 5 años y child support de $40,000 al año hasta que sus hijos cumplan 18, que sería como $1 millón. Y más o menos se gastaría $500,000 en costos de abogados. En el otro lado de la historia está Christine Cabot, que, señores, pertenece a una de las familias más millonarias de Boston. Su esposo, Andrew Cabot, es heredero de la marca Privateer Rum y vive con ella en una mansión de más de $2 millones en New Hampshire. Desde que el escándalo salió a la luz, él se fue de la casa y, aunque no han dicho nada públicamente, gente cercana a la familia asegura que los abogados de los Cabot ya están en movimiento. Ella fue suspendida de Astronomer y enfrenta una investigación interna, pero aún no se sabe si renunciará al cargo por la vergüenza pública. El primero de todos es pedir una disculpa pública desde el punto de vista auténtico de quién es realmente la persona, reconociendo que él también es un humano y que puede cometer errores. Otro es el silencio mediático. En un momento tan caldeado como el que está pasando este personaje ahora mismo, lo más importante es que él se mantenga a bajo perfil y que no tome acciones de emocionalidad frente a lo que puedan estar diciendo de él de manera pública. Luego del escándalo, Coldplay dio su siguiente show en Wisconsin y Chris Martin le dijo a la audiencia que ya iba a grabar la Kiss Cam, así que estuvieran atentos. Los memes no se han hecho esperar, los hay por todos lados. Hasta famosos como J Balvin recrearon la escena y Julián Gil explicó qué se debe hacer si te cachan en un concierto. Aunque ha generado risas y comentarios a nivel mundial, los implicados aún no se han pronunciado, pero para los expertos, los hijos son los que más se verán afectados. Bullying en la escuela, ser señalados por el comportamiento de sus padres. Una de las cosas importantísimas para hacer es que los padres tengan tiempo de sentarse con los hijos a ayudarlos y a enseñarlos y a guiarlos a cómo manejar esta situación. La chica que grabó el video de la pantalla y que lo publicó en su cuenta de TikTok ha ganado millones de seguidores en un video que ya sobrepasó los 50 millones de reproducciones. Dijo sentir pena que su video provocó tremendo escándalo. Y la empresa Astronomer está intentando salvar su reputación a toda costa. En algunos foros ya lo llaman el caso Bill Gates versión 2025. Fíjate que mucha gente está diciendo, pero todas las críticas se han enfocado en él. El CEO, él es del que más se habla, pero la mujer, que también era casada, pues tampoco, no se ha pronunciado tampoco, pero mucha gente dice, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no le han criticado también esa acción de infidelidad de ellos? Lo cierto es que se ha convertido en un fenómeno viral, este caso, y ya como les dije en la historia, más de 50 millones de vistas tiene este video. Imagina, Tania, que este hombre, que tenía un buen trabajo, ganaba más de $500,000 al año, en una compañía donde él también recibía más dinero que eso, con lo que le daban al final de año de los stocks o de lo que fuera,
ha perdido su trabajo y la esposa inmediatamente se divorció de él. También esta mujer que tú dices que no hablan de ella, que estaba a cargo de Human Resources, como dice, también perdió a su esposo. Y estaban los dos teniendo un affair en el trabajo que toda la gente que estaban con ellos lo sabían, porque tú ves los amigos de ellos que están ahí al lado, con la cara como lo tienen. Entonces todo el mundo sabía que esto estaba pasando en el trabajo y no lo sabía la propia esposa o el esposo de los dos. Esto es horrible, 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 horrible. Y como decía Tania, los mayores afectados van a ser los hijos de cada uno, de cada parte, porque a ellos son los que le van a... Los más afectados, digamos, por el bullying, Raúl, y que están súper expuestos. Gracias, Tania. Deberían de pedir una disculpa pública. No creo, porque sí, deberían de pedir una disculpa, pero eso no lo va a ayudar. Eso no lo va... No van a hacer que no se divorcien de él. No. Eso no van a hacer... Ya no sé. No, por eso te digo, los que van a salir afectados son los hijos, porque al final del día van a estar diciendo... Si viene un hijo por ahí, hacen así, ya obviamente ahora, ese es tu papá. Yo le tengo un consejo muy bueno a alguna persona. Si usted quiere que su esposa lo deje o su esposo lo deje, vayan a uno de estos conciertos y póngase ahí a jugar con la novia. Ahora, Raúl, es que como dicen, el diablo no duerme, porque dentro de 80,000 personas enfocaron a ellos. Eso es increíble. Si lo ves desde un punto de vista de un dron aéreo, son muchísimas personas ahí para que te capten. ¿Sabes lo que pasó? Tuvieron los chances de como si le hubiera caído un rayo encima y le cayó el rayo de verdad. Correcto, exactamente.